8 de la mañana con 8 minutos, 8 con 8 minutos. Saludamos vía telemática al ex asambleísta y actual parlamentario andino, Virgilio Hernández, que se encuentra ya con nosotros. Virgilio, ¿cómo está? Buenos días. Bienvenido. Gracias por acompañarnos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinela, y expectativa por lo que podría ser este jueves. Tal vez el inicio del fin de esta paralización que hoy cumple, me parece que ya 18 días. El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, ha dicho que han aceptado la mediación de la Iglesia Católica, que van a participar en este proceso y que será la Iglesia Católica la que ponga o establezca los parámetros, quienes van a participar, la forma como se va a llevar a cabo, que el gobierno en todo caso no está poniendo condiciones. Hay muchísima expectativa por ello. ¿Cuál es la evaluación que usted tiene respecto a este proceso que vive el país y a la forma como se intenta ahora resolverlo? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia. Buenos días, Alexis. Un gusto poder estar con ustedes. Un saludo a la enorme audiencia de Radio Pichincha Universal. Mire, yo creo que lo que hemos vivido ya en estos hoy 18 días es una síntesis de 13 meses desperdiciados y de un manejo absolutamente torpe, errático de la crisis política que vive el país. Esperemos que el día de hoy pueda efectivamente encontrarse mecanismos de diálogo. Efectivamente, ayer el ministro Pancho Jiménez, Francisco Jiménez, ha señalado que aceptan la mediación de la Iglesia. Hay que ver si no salen los siguientes minutos del ministro Patricio Carrillo para buscar torpedear esta posibilidad de diálogo, porque si algo queda claro también en este manejo equivocado que ha existido de la crisis política, es que hay diferentes alas en el gobierno. Hay unos que han estado procurando acercamientos, diálogos, mientras que hay otros que claramente han estado torpedeando y que creen que los problemas, que los conflictos pueden superarse a través de la vía de la represión. Y hemos llegado a este punto. Y lo lamentable es que entre unos y otros no hay un presidente que decida, no hay un presidente que asuma el manejo de la crisis política, y por eso tienen que sentarse a negociar cuando hay 6 muertos, cuando hay centenares de heridos, personas que nuevamente han perdido un ojo. Hemos tenido que lamentar hechos incluso de confrontación entre ecuatorianos, surgimiento de bandas fascistas que quieren agredir a los manifestantes, y un país convulsionado, sectores productivos que han perdido, ¿sí? En general el país paralizado. Todo porque no solo que son 13 meses desperdiciados, sino también 18 días de un manejo absolutamente equivocado, y yo diría de torpeza política en el manejo de la crisis que ha vivido y que vive el Ecuador. Doctor Hernández, ¿cómo está? Qué gusto saludarle, buenos días. A ver, usted dice 18 días. Y ahí la pregunta que yo me hago desde el lunes anterior, cuando finalmente se sentaron a conversar y no arrojó resultados de ese encuentro, es ¿por qué dejaron pasar en ese momento 16? ¿Por qué dejan pasar ahora 18 días? ¿Por qué el gobierno no toma decisiones? ¿Por qué le cuesta tanto al presidente tomar una resolución con respecto a un tema? El día lunes, el nudo crítico fue el de los subsidios, el punto 1 de los 10 que planteó la CONAIE. Y ahí me da la impresión de que, digamos, el presidente Lasso, o para él, para su gobierno, pesa mucho lo que digan los organismos multilaterales, el Fondo Monetario Internacional, o en realidad es que, digamos, al presidente no le interesa revisar la política hidrocarburífera y de subsidios, que le impide tomar esta decisión. ¿Por qué dejar pasar tanto tiempo? ¿Por qué 18 días? ¿Por qué dejar que se desangre el país, que las manifestaciones cobren fuerza, que haya muertos, que haya heridos, que el país además económicamente siga generando pérdidas, Virgilio? Porque básicamente hay un presidente que gobierna en función de lo que le dicen en organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, pero alejado de la realidad. Alexis, Licenia, si ustedes miran los 10 puntos de la CONAIE, son demandas que cuestionan directamente la aplicación del recetario del Fondo Monetario Internacional. Cuando se cuestiona el alza de los combustibles y que se congeló en los precios en los que se congelaron, que ahora tuvieron que bajar ya 10 centavos, ¿a qué se está cuestionando? A esta idea del Fondo Monetario Internacional, que en primer lugar, en momentos de crisis, hay que obtener
más recursos de la ciudadanía. Y segundo, también a esta idea de que no puede haber subsidios, ¿no? Cuando son para los sectores pudientes, estos se llaman incentivos. Cuando son para el conjunto de la sociedad y benefician, se llaman subsidios. Y la política del fondo es precisamente eliminar subsidios. O cuando se está planteando por parte de esta agenda de la CONAIE y las organizaciones indígenas, los temas de educación, salud, seguridad. ¿Qué es lo que se está cuestionando? Esta política del fondo que cree que hay que ahorrar recursos, asegurar los flujos para los pagos externos mientras se descuida lo que pasa en el Ecuador. O todos los temas relacionados con la política agraria. ¿Por qué el gobierno no ha intervenido para poder de alguna forma regular los precios de los fertilizantes, de la urea y de los fertilizantes? ¿Por qué? Porque hay esta creencia de que el Estado no debe intervenir en estas que son operaciones supuestamente de mercado y entre privados, o lo que tiene que ver con los precios de sustentación. Fíjese usted que el presidente Lasso, fue el presidente Lasso el que les dijo a los productores arroceros que no iba a esperar a que llegue el 25 de mayo, estamos hablando de hace un año, que la noche del 24 de mayo se iba a fijar el precio de la saca de arroz, ¿sí? Sin embargo, nunca se lo hizo, tampoco con el precio de la caja de banano, tampoco con el precio de sustentación de la leche, y son parte de las demandas, que el Estado pueda intervenir precisamente para garantizar precios justos para los productores agrícolas y campesinos. O de la misma forma, cuando se está cuestionando la política de privatización, se está atendiendo y se está enfrentando una política del Fondo Monetario que cree que el Estado es mal administrador y así genere ganancias para el Estado. Hay que desprenderse de estas empresas o de estas actividades que dejan rédito. Entonces digo yo que el gobierno lo que ha mostrado es que él está con los pies aquí en el Ecuador, pero su cabeza está en función de lo que le dicen los organismos internacionales, de las supervisiones que hace el Fondo Monetario Internacional. Y entonces ha pasado que en estos 13 meses se han profundizado los problemas del país. Y solo ahora, cuando hay 18 días de paralización, ve que sí hay margen, que sí se podría, que sí hay posibilidad de lograr acuerdos sobre estos temas. Pero mientras siga esta intransigencia de responderle al fondo, aunque le dé la espalda al país, el conflicto social va a seguir. Incluso, ahora, yo diría, Virgilio, si se impondría, solo termino esa idea, si se impondría la lógica del ministro Carrillo y se iría a sangre y fuego, incluso pueden resolver la movilización, pero de ninguna manera van a solucionar el conflicto social. Todo lo contrario, esto se va a seguir agudizando. Vigilio, desde el lado de los voceros del gobierno en esta crisis hemos escuchado reiteradamente que no van a permitir que un grupo de, bueno, con todos los calificativos que ya hemos escuchado, que no van a permitir que un grupo, por medio de la presión y el chantaje, imponga un plan de gobierno distinto al que ganó en las elecciones, y el presidente Lasso ganó con un plan de gobierno que intenta aplicar. En ese sentido, ¿no se está a través de este tipo de movilizaciones tratar de imponer una cosa diferente a la que se ganó en las elecciones? Mire, Licenia, el gobierno ganó efectivamente las elecciones, pero también con la misma legitimidad se conformó, por ejemplo, una asamblea que tenía un criterio distinto. Y de igual manera, hay unas condiciones del país, hay unas condiciones concretas del país en las que no se puede aplicar con ortodoxia el paquete neoliberal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en esta situación genera que haya cada vez mayores reclamos, precisamente demandando una actuación que dé respuesta a los problemas que tiene el país. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuando hay procesos de movilización, indudablemente que las personas que no están en la movilización se ven afectadas en sus derechos. El derecho a movilizarse, el derecho a poder trabajar. Obviamente que hay afectación de derechos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que las personas que se están movilizando también están reclamando por un olvido de sus derechos, por una vulneración de sus derechos. Y no solo de quienes están en la movilización, sino también de los otros, de los que no tienen posibilidad quizá de sumarse a la protesta. La violencia estructural de la cual hablaba Inti Groneberg hace unos días atrás, ¿no? O sea, porque lo que estamos viendo hoy, digamos, es la violencia directa,
pero hay una violencia estructural que es a la que estás haciendo referencia, Virgilio Hernández, en este momento. Años y años de exclusión, de olvido, de abandono. Y de igual forma, cuando un ciudadano que está aquí en cualquier punto de esta ciudad, ¿no? Y si en Quito hay problemas, no me imagino cómo pasa lo que pasa en el resto del país. Cuando un ciudadano va a un hospital y en ese hospital no le pueden atender, ¿se está o no violentando un derecho? Cuando ese ciudadano no puede ser atendido ni en la seguridad social, o cuando hay escuelas que, por ejemplo, en el régimen Costa, ahora recién se inauguró, y cuando llueve son verdaderos sedazos, ¿se está o no vulnerando un derecho? O cuando nos matan en las calles, ¿se está o no vulnerando derechos? ¿Saben qué es lo que pasa, Licen y Alexis? Que básicamente el gobierno y las élites económicas han naturalizado que los pueblos indígenas, los pueblos campesinos, los sectores populares son poblaciones que tienen que vivir con sus derechos vulnerados. Ese es el tema central. Y mientras no haya una comprensión de que el hecho de que ganó las elecciones, evidentemente, ¿sí? Y tiene la posibilidad de gobernar, pero que esa acción de gobierno tiene que considerar también los derechos de los otros. Incluso, ¿no es cierto?, desde la teoría política, pienso por ejemplo en Norberto Bobbio. Norberto Bobbio dice que ninguna mayoría, por mayoría que sea, puede desconocer los derechos de los otros o los derechos incluso de las minorías. Y aquí se ha pretendido decir que porque ganó las elecciones tiene derecho a hacer lo que sea, y esto no es real, porque hay otros derechos que están también ahí en juego, que están en conflicto, y son precisamente los que ahora se expresan con esa fuerza. Creo yo que ahora, después de que se desperdició una oportunidad democrática el día martes, hay posibilidad de resolver momentáneamente este momento de crisis política. Pero hay un problema más serio, que es el problema de legitimidad. Y por ello, la solución que se le planteaba al país el día martes y que lamentablemente no se concretó en la Asamblea Nacional, habría resuelto este problema serio que ahora va a tener que enfrentar el gobierno, que es de legitimidad. Pero nos quedábamos con Borrero. Exactamente. Con Borrero, exactamente. Doctor Hernández. Y ahí una pregunta adicional. Porque mucha gente, en este escenario tan caótico que vio el país, lo primero que hacen es buscar ganadores y perdedores. O sea, y resumir en que la derrota del correísmo, no sé cuántos titulares de prensa hablaban de la derrota del correísmo. La aplicación de un artículo que además está establecido en la Constitución, que es totalmente legal, que es legítimo además, y que está tratando y que algunos sectores están tratando ahora de criminalizarlo, ¿no? Por pretender aplicar una figura que está en la Constitución. Pero, ¿qué hubiera pasado? O sea, ¿cuál era el escenario? ¿Se quedaba Borrero de presidente en 6 meses? Nuevamente estábamos convocados a elecciones y capaz que los mismos actores eran los que iban a participar en el proceso electoral. A ver, primero yo creo que en un escenario en el que hay 6 muertos, hay centenares de heridos, hay personas desmembradas, el país paralizado, los sectores productivos han perdido, se ha afectado el empleo, no puede haber ganadores y perdedores, no puede haber. Aquí todo el Ecuador ha perdido, esto es así, ¿sí? Ha perdido. Ojalá esto sirva para que existan rectificaciones por parte del gobierno. Mire, es verdad que ahora el proceso está regulado. Esto es fundamental decir, ahora el proceso está regulado. Porque antes en el país, ¿qué es lo que pasaba? Que los sectores políticos se apropiaban de la lucha, se aprovechaban de la lucha para poner básicamente en el poder a quienes ellos querían o condicionar al vicepresidente que iba a suceder. Esto pasó en el Ecuador. Por eso en la constituyente se diseñó este mecanismo. Y estos días he estado revisando, leyendo las actas de la constituyente y uno puede ver que efectivamente el planteamiento de la muerte cruzada y de las elecciones anticipadas se presentó para momentos de crisis, para que podamos resolver por la vía democrática. Y si bien es cierto que ahora este proceso es reglado, con lo cual también se contradice a lo que dice personajes como el asambleísta Salvador Quispe, que dice que esta era una maniobra de los correístas para poner a quienes a nosotros nos interesa. No, ahora el proceso está regulado. Y está regulado también, Alexis, en los tiempos. En 7 días tenía que convocar el Consejo Nacional Electoral a elecciones y en 90 días máximo, eso dice la norma, tenía que convocarse a nuevas elecciones. Y, ¿qué le digo? En estas nuevas elecciones, el país podía volver a elegir. ¿Qué creo yo? Que
la configuración de fuerzas en un año ha cambiado, pero si el Ecuador creía que se debe ratificar en el mandato y se volvía a presentar Guillermo Lasso, le digo, esta era una opción, pero una opción que el pueblo decida, porque ¿qué es lo que pasa ahora, Alexis? Que hay un gobierno que ha logrado sobrevivir gracias a la gestión de quien decía que era su opositor, el Partido Social Cristiano. Ahí hay muchos intereses en común. Y también de un partido que ya perdió todo tinte ideológico. La izquierda democrática se comporta como un partido de alquiler, por lo menos así se ha comportado en el gobierno anterior y en este, no en función de principios. Pero le digo, más allá de eso, es un gobierno que queda seriamente cuestionado, no solo porque tiene una mayoría adversa en la Asamblea, sino porque es un gobierno al que el 87% de ecuatorianos no le cree. El 83% de ecuatorianos no cree ni apoya la gestión del presidente Lasso. Solo el 5% de ecuatorianos cree que vamos a poder estar mejor. Entonces, ¿qué legitimidad hay ahí? Ustedes me dirán, pero fue electo. Sí, esa es una legitimidad de origen, pero la legitimidad también es fundamental fortalecer en el ejercicio. Y eso es precisamente lo que queda afectado. Por lo tanto, el pueblo tenía posibilidad de elegir. Yo creo, absolutamente estoy seguro, de que habría habido otro escenario y habrían sido otros actores. Y ahí, en esa posibilidad, sobre todo, había como que un gobierno nuevo, con una asamblea nueva, porque el planteamiento era que se vayan todos, no como antes, que se iba el presidente, pero se quedaban los mismos legisladores. No, ahora se iban todos. Había un nuevo gobierno, una nueva asamblea que gobernaban por el resto del periodo, y de esa manera se podía también enfrentar en mejores condiciones y con un real acuerdo democrático los graves y profundos problemas que tiene el país, y que no porque ahora se resuelva, y ojalá se resuelva, el conflicto político, van a desaparecer. Los problemas relacionados con el empleo, la falta de reactivación económica, la inseguridad, la salud, van a seguir permanentes, van a seguir ahí. Y hay que ver si es que el gobierno ha aprendido esta lección y existe alguna rectificación sobre ellos. Virgilio, usted mencionaba que los problemas van a seguir, y yo le pregunto, con todos estos antecedentes que usted ha citado, con esta falta de seriedad que ha tenido el propio presidente con sus aliados que lo han sostenido esta vez en el poder, que es el Partido Social Cristiano, con una serie de ofrecimientos que ha hecho a otros sectores y que tampoco ha cumplido, con una Iglesia Católica como mediadora, si se llega a resolver esta situación en estos días mediante el diálogo y se hacen ofrecimientos o concesiones, ¿quién le garantiza a las organizaciones que hoy están movilizadas que esas concesiones u ofrecimientos se cumplan? Tomando en cuenta, como le digo, que el presidente no ha cumplido con su principal aliado, que fue el Partido Social Cristiano. Bueno, no hay garantía, y ese es parte del problema, ¿sí? Porque no solo es que no ha cumplido con el Partido Social Cristiano, no ha cumplido sus propias promesas de campaña. Algunos de los temas que están en la plataforma de lucha, los precios de sustentación de algunos de los productos, fueron ofertas de campaña y no ha cumplido. Ahora un nuevo compromiso, ¿sí? Vamos a ver si es que efectivamente hay voluntad de algunos cambios en su política. No pueden ser solo temas ahora de maquillaje, de ofrecimientos para poder salir de la crisis. Tiene que haber una comprensión y una lectura diferente del momento que tiene el presidente Guillermo Lasso. Tiene que entender que no puede seguir aplicando un programa ortodoxo, neoliberal, mientras los problemas del país se profundizan. Y si no hay esa comprensión para encontrar otro tipo de respuestas, otro tipo de políticas públicas, los conflictos se van a seguir multiplicando. Este es el tema de fondo. No solo el que ahora pueda lograr compromisos para poder superar y poder atender los planteamientos de la CONAI y las organizaciones indígenas campesinas, sino también que pueda haber una comprensión que con la realidad que tiene requiere de una modificación de sus políticas públicas, requiere una modificación de la forma como gobierna, de la forma como concibe el juego democrático para poder ofrecer posibilidades de gobierno en los siguientes años. Ese es el tema central a mi modo de ver. Ahora, el margen de gobernabilidad que va a tener el presidente Lasso con una asamblea que, si mantiene esta mayoría, tiene una asamblea en contra, 80 voluntades de 137, por un lado. Por otro, lo que señalaba hace un momento Virgilio Hernández, más del 80% de ecuatorianos descontentos, pero le queda todavía casi 3 años en funciones al presidente Lasso. Primero, ¿qué margen de gobernabilidad va a tener, doctor Hernández? Y lo otro, usted fue constituyente de Montecristi y usted nos va a decir
si es que esta aplicación del 130 puede repetirse, porque lo que algunos han argumentado es que con la jugada que no resultó del día martes, el presidente queda blindado. Tengo entendido que hay incluso hasta una sentencia de la Corte Constitucional que señala claramente que si es que no se consuma la destitución, la Asamblea Nacional en algún otro momento, hasta antes del último año de funciones, puede nuevamente presentar esta propuesta del 130 numeral 2. Sí, a ver, creo que hay tres cosas en lo que usted dice. En primer lugar, fíjese usted quiénes son los socios del gobierno que impiden que se haga elecciones anticipadas, ¿no? Incluso esos socios, el Partido Social Cristiano y la Izquierda Democrática, de forma un poco vergonzante, pero no dejan de señalar que el gobierno es un fracaso, que el gobierno se ha equivocado, ¿sí? Esto es muy claro, porque entonces, del lado del gobierno, impidieron que se convoque a elecciones anticipadas, pero con quienes impidieron no están convencidos de que la salida sea que el gobierno siga gobernando como ahora está. No había, más allá de 2 o 3 legisladores de Creo, no había nadie que efectivamente defienda y diga el gobierno está haciendo bien las cosas. Incluso los legisladores de Creo partían reconociendo que en estos 13 meses se han equivocado, que han tenido errores. Entonces hay un primer elemento. ¿Cuál es el bloque que va a soportar al gobierno el resto del periodo? ¿Va a seguir siendo el Partido Social Cristiano? La Izquierda Democrática le he visto acomodarse y reacomodarse tanto en el gobierno de Moreno que es capaz de hacer todo, ¿sí? E incluso de ser el soporte ahora también para la gestión del presidente Lasso. Pero ahí hay un primer elemento. ¿Cuál es el bloque que soporta al gobierno? Segundo, también pondría en cuestión si hay o no una nueva mayoría, Alexis. Porque usted ve, si uno recoge inicialmente las declaraciones del coordinador de Pachacutic en los primeros días, antes que suba en intensidad el conflicto social, era de que ellos no iban a estar de acuerdo con la destitución del presidente, que básicamente ellos iban por una demanda y apoyaban que se atienda a los 10 puntos de la CONAIE, pero que no estaban de acuerdo con la destitución del presidente. Fue sobre todo la dinámica creciente del conflicto social y adicionalmente la presión sobre todo de las organizaciones indígenas y campesinas que inclinó la posición de Pachacutic, y muchos a regañadientes, algunos abiertamente no lo hicieron, ¿sí? La legisladora Molina, Llori y Vanegas no votaron a favor de la destitución, y otros realmente a regañadientes, porque las circunstancias de alguna manera le obligaban, ¿sí? Sumado a eso, algunos independientes. ¿Se puede hablar ahí de una mayoría? No creo yo que hay una mayoría. Fíjese, esto también era otro argumento. ¿Por qué se requería nuevamente poner en discusión la conformación de la Asamblea? ¿Sí? Entonces no hay ni por el lado de gobierno un bloque claro, ni por el lado, digamos, de los sectores progresistas hay un bloque claro. No se puede hablar de que existe una nueva mayoría. Y eso vuelve todavía más difícil la gestión del gobierno, porque ahí hay fuerzas políticas que no actúan en función de principios, no son coherentes con lo que creen, sino que ven la oportunidad en cada ley que se discute de establecer una discusión de un nuevo contrato colectivo con el gobierno. Pero más allá de eso, le vuelvo a decir, también las condiciones de legitimidad de ejercicio con un nivel tan grande de desgaste, tanto en la palabra presidencial como en la gestión del presidente, es muy complejo realmente lo que pueda pasar. Vamos a ver cuál es la salida. Si el presidente reflexiona en que hay un mecanismo democrático de buscar abandonar la ortodoxia neoliberal y plantear un programa distinto, o también puede ser que el gobierno se inclina por una salida autoritaria y profundizar todo lo que significa ese terror autoritario. Si eso ocurre, si la segunda salida ocurre, Virgilio, ¿cuál es el escenario? Es que ese escenario es una profundización de lo que ahora ya hemos empezado a ver. Enfrentamiento entre ecuatorianos, bandas fascistas, porque no hay otro nombre, bandas fascistas propiciando el enfrentamiento, propiciando que los ecuatorianos se armen, la anomia social, la descomposición, ¿sí? Esto puede ser catastrófico, eso puede llevarnos al país al filo del abismo. Siempre las salidas que plantean los oscuros senderos del fascismo siempre son perjudiciales para los pueblos. Para no dejar de responder lo que me planteaba Alexis, yo realmente he estado escuchando con preocupación estos
comentarios que hacen los constitucionalistas, lo peor de todo que son constitucionalistas, ¿no? Que actúan con ese manto de supuestos académicos, de que son los que conocen la Constitución, y no se dan el trabajo de revisar efectivamente una sentencia del 9 de septiembre del 2010 que dice con claridad que únicamente queda suspendida la posibilidad de que se active el mecanismo de la muerte cruzada si se llegó, las palabras son que dice, no se podrá volver a ejercitarse el mecanismo en el periodo restante de ejercicio que resulte como consecuencia de la activación, ¿sí? De la disolución de la Asamblea o de la destitución del presidente. Aquí no se activó, no se logró concretar. Y es más, si uno revisa, y que los constitucionalistas, ¿no es cierto?, lo que deben hacer es revisar el espíritu del constituyente. Si uno revisa el espíritu del constituyente, no queda dudas. Incluso hay, voy a citarle, por ejemplo, la intervención del asambleísta Julio Logroño, que usted recordará, asambleísta que lamentablemente falleció. La provincia de Chimborazo por Sociedad Patriótica. La provincia de Chimborazo, Sociedad Patriótica. Y tengo que decirlo, un asambleísta con el que podía tener puntos de vista contrarios, pero brillante, un jurista brillante. Él señala incluso que es absolutamente inadecuado que cuando hay un nuevo gobierno, a este nuevo gobierno no se le pueda aplicar el mecanismo, porque dice, no hay garantía que como viene un nuevo gobierno, ese nuevo gobierno no pueda volver a cometer los mismos errores y no podamos volver a caer en las causales que implican la destitución del presidente o la disolución de la Asamblea. Por lo tanto, él dice, no debe ser un mecanismo el tiempo que falte para terminar el periodo, sino tiene que ser que se cumplan o no las condiciones. De tal forma que esto que señalan, que ya no se podría volver a activar el mecanismo porque se intentó, no tiene ningún fundamento que la consigna política, que buscar blindar de todas formas a un gobierno, así este gobierno se equivoque de manera diaria y se equivoque de forma permanente. La Constitución es muy clara. Recuerdo también, ahora que estamos hablando de la constituyente, al doctor Esteves, ¿sí? Y el doctor Esteves decía algo fundamental. Él señalaba, el derecho es sobre todo lógica, y creo que aquí, en este momento, lo que hay que pensar es sobre todo en eso. ¿Qué es lo lógico? Lo lógico es que si se activó el mecanismo, se destituyó al presidente y a la Asamblea, el nuevo gobierno que se elige, que ni siquiera se le considera, si ni siquiera se considera que es una reelección, ¿sí? Este nuevo gobierno, que solo dura por el tiempo que falte para concluir el periodo, a ese gobierno y a esa asamblea no se les puede aplicar el mecanismo de la muerte cruzada. Y esto que es lógico, que así está redactado, ese es el orden cronológico incluso con el que se fue redactando la Constitución, ¿sí? Y es el orden lógico también que tiene el artículo ahora, tanto el 130, el 148 y el 51 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, ¿sí? A eso que es lógico hay que poner además un poco de investigación, y si uno investiga las actas de la constituyente se va a dar cuenta que solo queda suspendido el mecanismo si se habría logrado efectivamente la destitución del presidente o la disolución de la Asamblea. Todo lo demás son criterios políticos que quieren pasar como contrabando, ¿sí? Como planteamientos académicos con el velo de ser constitucionalistas, que lo único que hacen es intentar blindar al presidente Guillermo Lasso. Muchísimas gracias, Virgilio, por su tiempo, por haber participado en este diálogo. Muy amable. Muy gentil, doctor Hernández. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Que esté muy bien. Hasta luego.